Bienvenidos al capítulo 2 del podcast de Exodus, donde hablamos de rubro inmobiliario a más no dar. Y en este caso traje a un invitado muy especial, en este caso Brian Carazzu, agente top número 9 de RIMAX Argentina, Uruguay. Así que Brian, bienvenido, muchas gracias por darnos el ¿Cómo espacio. estás, Ramí? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y Gracias por vos? invitarme y por el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, para arrancar, ya te presenté yo con tu nombre, ya dije quién eras, pero me gustaría que te presentes vos sin nombrar tu cargo, tu rol emprendedor ni tu nombre. Soy una persona que ya hace 5 años está en esta actividad. De hecho, ahora que me preguntás esto, estoy hace 5 años, se cumplió en el domingo. Ok, bueno, feliz Así cumpleaños. que gracias, muchas gracias. Ya venía en el rubro anteriormente desarrollando con un conocido de muchos años. Más que en la parte de desarrollando, estaba comercializándole los emprendimientos que le hacía. Y bueno, en pandemia vengo del rubro eventos, creo que no sé si nos conocíamos, teníamos ahí algo en común, pero vengo del rubro, empecé haciendo de muy chico boliches, fui mutando, después me pasé a lo corporativo, estuve casi 12 años desarrollando esa actividad que la verdad que me enseñó un montón. Y bueno, en pandemia lo primero que cerró fue todo lo que tiene que ver con lo social, así que me encontraba en un momento donde decía, che, ok, ahora, ¿qué hago? Imagínate casi 12 años haciendo lo mismo, de repente tenía que buscar un nuevo rumbo, una nueva actividad y por suerte, y estoy muy agradecido, llegué hoy a RIMAX y pude encontrar algo que me imagino toda la vida dedicándome. Ok. Así que estoy muy contento por eso. ¿Y qué Sí. fue lo que te llamó la atención de decir, bueno, voy al rubro inmobiliario y no me pongo a, o sea, a vender telas en once, por ejemplo? Yo creo que lo más importante que hoy destaco que me marcó fue el servicio. Ok, Siempre en mi actividad anterior era una actividad donde valía mucho la disciplina y valía mucho el poder dar un poco más, ¿sí? Entonces, cuando me dijeron que en la primera entrevista que tuve, que en esta actividad el foco más importante era poder acompañar a las personas a que logren su objetivo, que es una de las cosas más importantes de la vida, que es mudarse o de repente si heredan alguna propiedad o algo familiar, poder cerrar una etapa, ¿no? Cuando vi que esto tenía que ver con ayudar a la gente, comprometerme en el propósito de esas personas y estar en constante contacto con gente, dije, wow, es un poco lo que vengo haciendo, pero desde otro punto de vista, de otra perspectiva. Y eso me enamoró. ok, ok. O sea, ya tuviste hace 5 años, en estos 5 años vos ya te convertiste en el, bueno, agente top número 9 de Rimas Argentina y Uruguay. Ahora vamos a hablar un poquito más a detalle sobre eso. Pero eso es ahora. ¿Y el primer año cómo fue? O sea, entiendo que estuviste mucho tiempo dedicado a otro rubro, pero ¿cómo fue el primer año de Brian Carazzu en Rimax? Fue una locura hermosa. La verdad que aprendí mucho, mucho. Y soy una persona de mucha acción. Me gusta, si vos me decís, che, Bray, prueba esto, salgo y lo hago. No tengo aversión al riesgo. Salgo, pruebo, si me equivoco, corrijo en la marcha y sigo haciendo. Eso creo que me caracteriza un montón. Por eso el primer año, si bien hay mucha formación, mucha capacitación, mucha escuela, que es de las cosas que más me gusta, donde hoy estoy, también en ese crecimiento tenés que salir a hacer, no depender 100% del conocimiento. Vos pensás que nosotros hoy y siempre, y va a ser cada vez más, en más volumen, hay mucho equipo, tenés mucha estructura que te acompaña. Por ende, si esos primeros meses que uno está arrancando, que sabés lo que tenés que hacer, te estás formando para hacerlo, si hay algo que se te va de las manos, se te escapa, tenés un equipo. O sea, te das vuelta y tenés una persona que te va a acompañar en ese camino. Entonces, volviendo un poco a esta pregunta, ese primer año fue salir a hacer, salir a afianzar relaciones, salir a ver quién necesitaba servicio, quién necesitaba ayuda, quién necesitaba que se pueda acompañar en ese proceso. Así que el primer año fue mucho de llamar a los conocidos, ir a verlos, contarle que ya había dejado mi otra actividad, porque lo veían a Rami haciendo 11 años, casi 12 lo mismo, y de repente cambiaste de actividad por completo. Entonces había que comunicar eso a la gente que me conocía. Tenía que contarle que estaba haciendo otra cosa, que lo podía seguir ayudando, pero desde otro punto de vista. Ok, Entonces, ese primer año fue de mucha transición. Primero con mis clientes de hoy, y no sé si primero, creo que eso fue lo segundo. Lo primero fue conmigo mismo, porque estar siempre repitiendo lo mismo o haciendo lo mismo, hacer algo similar pero desde otra perspectiva, como te dije recién, fue un desafío. Pero bueno, se logró ese cambio y acá estamos. ok. ¿Y en ese primer año pensaste alguna vez en decir, bueno, tipo, dejar?
¿O no? Sí, sí, sí. Creo que me ha pasado muchas veces de encontrarme frente a alguna adversidad, tal vez con algún cliente o conmigo mismo, pero cuando fui entendiendo que todo tenía solución Ok. y entendí que tenía que superarme a mí mismo, hoy ya no lo pienso. ¿Y Sí, tienes algún evento así que te gustaría compartir? Tipo que dijiste, mando hasta la mierda. Tipo, o sea, si estás sí, así, viste, vos estás mirando arriba y decís, sí, "Mando hasta la mierda". ¿Hay algún evento así que te haya que quieras contar? sí, sí, puede pasar, la verdad. Y antes de contarte alguna anécdota sobre eso, es importante cuando algún agente inmobiliario o cuando cualquier emprendedor siente que le está pasando algo de eso en su profesión o en su emprendimiento o en su actividad o en su trabajo, creo que ahí juega un rol muy importante la empatía. Entender el porqué de lo que está pasando. Hace no mucho tiempo me pasó que unos propietarios no querían firmar ni en la escribanía ni en una oficina, solo querían firmar en el banco, pero el banco no le daba sala. Entonces estábamos en una encrucijada. Luego me entero, el día de la firma, que nos logramos poner de acuerdo en una caja de seguridad, el escribano nos acercó, todos fuimos por ahí, contó que en su pasado había tenido un tema familiar muy importante luego de la salida de un banco. Entonces, qué importante es, ese día entendí, poder preguntar, poder lograr esa empatía y ver cuál es la razón del por qué, o cuál es la razón del enojo, o cuál es la razón del miedo, o cuál es la razón de las dudas, o lo que sea. Entender el porqué de eso. Y ahí cuando te metes en el zapato de la otra persona, todo se resuelve muy distinto y termina saliendo súper bien. No te preocupás, te ocupás, digamos. Un Exactamente. poco el cliché, pero sería esa forma de Sí, verlo. pero es así, ¿eh? Por algo cliché y, a ver, de vuelta, puede ser que te preocupes porque todos estamos en un aprendizaje constante, pero cuando entendés que es ocuparse, cambia todo. Ok. Ok. cien No, por eso ciento totalmente, aparte de ir un poco a la causa y el efecto, o sea, todas las cosas que pasan es un efecto de determinada causa. Si vas a la fuente y al principio es mucho más fácil corregirlo que Totalmente, manteniéndote en las mismas creencias o totalmente. pensar que eso es así porque, no sé, así lo quiso Dios, Claro, ejemplo. sí, sí, Buenísimo. coincido, coincido. Y bueno, y la anécdota, ahora toca esa parte. Bueno, los vendedores no querían firmar en otro lado que no sea el banco, Ok. pero el banco en ese momento no daba salas. Entonces, no había muchas opciones. No, no se podía hacer en la oficina, no se podía hacer en la escribanía porque no querían salir con el dinero, no querían, el banco no le daba sala. Entonces, che, ¿qué hacemos? La operación se cayó, volvió, hasta que dije, bueno, podemos resolver, el escribano se acerca a una caja de seguridad, conseguimos una sala en la caja de seguridad, fuimos todos por ahí, ellos abrieron una cuenta en la misma caja de seguridad, entonces no salieron con el dinero. Se firmó ahí, se vendió ahí, vino el martillero, vino el escribano, vino las partes, yo les resolví abriéndole una apertura de una caja de seguridad en esa misma empresa, entonces se hizo todo en el momento. Se firmó, guardaron el dinero y todos contentos. El problema era, como te mencioné recién, que habían tenido una salidera hacía unos años con un familiar de ellos y había terminado mal Ok. esa secuencia. Entonces se resolvió de esa forma. Y bueno, salió todo bien, todos contentos. Sigo laburando con ambas partes, son clientes, quedó todo súper bien. Y si le solucionas algo, un problema que hay una persona, el cliente puede ir para siempre. Totalmente, Este, totalmente. y ahora que me comentás, esto fue durante tus primeros años como agente. Fue mi segundo año, sí. Ok. Sí, sí, sí. Y ahora en estos 5 años que estás, 2 fuiste agente, 3 ya sos team leader, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo fue esta transición para vos? Tipo de decir, bueno, soy agente a ser team, a tener que un equipo, a que mucha gente más dependa de vos y tu capacidad. Mira, yo creo que el punto de quiebre es lo más importante de nuestra actividad es el servicio. Ok. Lo más importante. El cliente siempre va a volver por servicio, siempre. Entonces, cuando detecté que tenía mucha cantidad de negocios, que tenía un volumen muy grande y que estaba tardando en responderle a Rami, si Rami me mandaba un mensaje a las 2 de la tarde y yo le respondía a las 3:30, 4, no estoy dando un buen servicio. Te puede pasar que tengas en el medio alguna operación o se te demore, no sé, por X cosa, por algo personal. Pero si eso es recurrente, hay algo que estamos haciendo mal. Entonces, en el momento que yo detecto que el servicio no estaba siendo el que quería, dije, no puedo solo, necesito equipo. Ya en ese momento estaba trabajando Tatiana conmigo, que es mi asistente, y éramos dos solitos, pero no alcanzaba. Hablo con mi broker y martillero, digo, Leo,
necesito armarme el equipo porque no estoy brindando el servicio que quiero. Yo entré en RIMAX por la cultura y por la calidad de servicio. Y no estoy cumpliendo con mi valor fundamental, que es poder responder a la gente rápido. Necesito cambiar algo urgente. Así como fue el equipo, creé el equipo, perdón, y ya somos en total 12 personas, 7 agentes conmigo y hay 5 personas de asistencia para poder estar en esto, ¿no? En responder rápido, estar rápido con el cliente, acordarnos de una fecha importante, de una fecha festiva, estar presentes. Si me habla hoy, tratar de responderle en el momento, responder la consulta antes del minuto, poder entablar una conversación y una empatía rápido. Bien. Bien. Fundamental. ¿Sentís que para vos servicio es igual a inmediatez y empatía o hay algo más? Tipo que engloba servicio. Porque es muy amplio el servicio. Es muy amplio, sí. Y yo creo que inmediatez es importante. Estar atentos a lo que necesita el cliente. Para eso tenés que lograr una escucha activa. Bien. No es lo mismo escuchar que oír. Bien. Es muy importante realmente preguntar mucho, hablar poco y preguntar mucho para entender el trasfondo de lo que necesita el cliente. De esa forma voy a estar más atento en el detalle. Y no verlo como un número o verlo como algo que es transaccional. Eso se escucha mucho en nuestro rubro, sí. Relacional, transaccional. Se escucha mucho porque funciona así. Entonces, salir del número, salir de lo transaccional para poder escuchar bien al cliente y estar atento en la necesidad real del cliente. Para mí eso es lo más importante de lo que engloba el servicio. Escuchar al cliente y darle un servicio personalizado. Ok. ¿Y hoy le das importancia a tus clientes que a tu equipo? O sea, ¿sentís que son igual de importantes? Bueno, esa es la dicotomía del team leader. Okay. O sea, el team leader no deja de ser agente, porque yo tengo mis clientes, pero también tengo que brindar un servicio a mis team members. Entonces, el gran desafío para cualquier team leader es poder seguir brindando un servicio de excelencia a tus clientes y también brindarle un servicio de excelencia a tus team members, que en algún punto también son parte de tu equipo y vos querés que les vaya bien, porque realmente quiero que les vaya bien, hay amigos, hay familia, está mi viejo laborando conmigo, yo quiero y necesito que les vaya bien porque ya va más allá del dinero o de la rentabilidad, sino que va por una cuestión de algo más personal, de sentirme bien si lo veo a los chicos triunfar. Entonces, creo que ahí entra un rol importante la estrategia y la estructura. Bien. Con las asistentes, para poder brindarle a mis clientes el servicio que les brinde siempre y estar cuando me necesiten los team members. Ok, buenísimo. Hay que encontrar ese equilibrio que es el desafío. Total. Sí. ¿Y hoy sentís que estás en ese equilibrio o que todavía falta un poquito más? Yo creo que siempre se puede mejorar, sin lugar a duda. Si me comparo con el Brian de hace un año estoy mejor, si me comparo con el Brian de hace 2 años estoy mucho mejor y si me comparo con el Brian que arrancó estoy pero excelente. Pero si me comparo con el que va a venir, y yo sé que voy a estar mejor con el 2026. Esa es la verdadera comparativa. ¿Tu voz del pasado o tu voz del futuro? ¿Y cómo es a nivel emprendedor Brian de acá a 2 años? Tipo, ahora sos agente, o sea, sos el top 9 en el RIMA Argentino Uruguay, algo que realmente muy poquito, o sea, el rubro de por sí hay un montón de gente. O sea, hay 50.000 personas, se firman que 7.000 escrituras por mes, o sea, no vende nadie una propiedad por mes si lo pones en comparativa, si es la cuenta. Entonces, vos sos una de esas personas que realmente pudo y logró vivir del rubro inmobiliario. Hoy estás como top 9 agente en RIMAS Argentina Uruguay. ¿Cómo te ves de acá a 5 años? Tipo, ¿Cómo me veo? Y me gustaría que todos mis team members estén dentro de ese top. Okay. Es un objetivo súper ambicioso, pero creo fervientemente que si hacen lo que hay que hacer, que se resume a mucho servicio, respetar la cultura y los valores, y seguir conociendo gente, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Okay. Si combinás esas 3 cosas, cualquier agente inmobiliario, de cualquier franquicia, de cualquier inmobiliaria, le va a ir bien. Okay. Y si capaz hay alguna gente ahora de RIMAS escuchando que dice, yo quiero ser top 9, quiero ser top 8, quiero ser top 1 y sacarlo a Mario Castro, por ejemplo. Si esa gente está pensando, ¿qué le decís? Tipo, 3 cosas tipo muy puntuales, más allá del servicio, pero que a vos te sirvieron capaz inclusive en tu mentalidad o en tu día a día para poder lograr eso. Tipo, ¿qué le dirías a esa gente que está recién comenzando hace unos años o que está pasando de rap a alto, de alto a puro y está con el top 1 ahí? ¿Qué le decís? Tipo, hace esto. 3 cosas. La primera, que prospecte mucho. El 50% de su agenda semanal tiene que estar bloqueada en prospección, que es donde falla la gran mayoría. De hecho, te escuché en un podcast con Santi que a algún punto tocaron esto, y para mí es lo más importante.
Un cliente, un agente, perdón, que no prospecta, no tiene futuro en este rubro. Vos podés venir conociendo mucha gente, o podés venir sin conocer a nadie. De hecho, hay un agente, un team member de Gastón Tonchi Martínez, que ayer justo cené con él, que es de Venezuela y vive en Argentina. ¿Cuánta gente conocía? Muy poca. Y le está yendo extremadamente bien. ¿Qué es lo que hace? Prospecta. Porque conoce mucha gente, está todo el tiempo buscando conocer personas nuevas. Eso como punto número uno. Que si tanto estás arrancando como si ya estás hace 5 años, nunca tenés que dejar de prospectar. Algo que se escucha mucho es vivo de referidos. Sí, está buenísimo, creo que es un camino muy lindo. Siempre si haces las cosas que tenés que hacer y brindas el buen servicio y estás presente, vas a tener muchos referidos, pero eso no alcanza si vos querés crecer fuerte a largo plazo. Tenés que tener referidos y tenés que tener prospectos nuevos. La fusión de las dos cosas te hace llegar muy lejos. Eso como primera instancia. Como segunda instancia, la máxima calidad de servicio. Destacarte por sobre todos los agentes o por sobre todo los colegas que haya. Brindar un servicio de excelencia. Eso es fundamental. Y como tercera instancia, fusionar las dos cosas y, como te dije recién, buscar un camino donde vayas conociendo más gente. Hacer muchas relaciones. Algo mucho que dice Iván Renquine, R igual a R, es así. Relaciones, resultados, conocer a gente nueva todo el tiempo, ir a los eventos, hacer eventos, conectar a tus clientes, poder hacer los negocios, ¿no? Vos no tenés que participar siempre de todo, pero sí podés quedar bien con tus clientes solamente con el fin de presentarlos. Bien. Bien, 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 buenísimo, buenísimo. Y esto, poniéndolo, eso es evidentemente por un agente inmobiliario que sí, bueno, tiene que prospectar, tiene que estar básicamente todo el tiempo conociendo gente, atrayendo gente, buscando de la forma, hacer contenido, por ejemplo. Pero ahora vamos con la otra parte que es, o sea, ayudas hoy en día a agentes, a los miembros de tu team a que puedan crecer, obviamente, y va a haber un montón más seguramente. Ahora, también sus agentes, también ayudas a propietarios a que puedan vender. Y así como hay características para que un agente sea exitoso, también hay características para que un propietario realmente pueda vender. Tres cosas para ese propietario que está buscando vender o está hace 3, 4 meses queriendo vender y no tiene una santa visita. ¿Qué le decís? Yo creo que siempre que la propiedad no se vende son por dos pilares. Y siempre es culpa nuestra. Polémico, pero es así. O está fuera de valor de mercado, está mal tasada, está cara, sobrevalorada, se hizo una mal tasación, o está mal trabajada. Entonces, el punto de partida es analizar algunos de estos dos factores. Puede ser que la propiedad esté en un buen valor competitivo, pero esté mal trabajada, no tenga foto, no tenga video, no tenga marketing, no tenga un dron interior, exterior, no haya publicidad en redes sociales, no tenga una buena cartelería, no tenga una buena presencia, no tenga exposición, no tenga inversión en portales y en redes, o te puede pasar la otra. Vos como agente inmobiliario le invertís todo lo que tenés que invertir, todo lo que mencioné recién, pero la propiedad está cara. Entonces, ¿de qué te sirve una u otra? ¿Para qué la tenés en valor si no la mostrás? ¿O para qué la mostrás si está cara? Siempre son esos dos factores. Okay. Ahora, cuando eso se fusiona, se vende. Y ahí está la respuesta a todos los problemas del propietario cuando se pregunta, che, no me trajo nadie, eso es un clásico. O sí, vino un montón de gente y no llegó la oferta. Hay algo que se llama la pirámide del precio, que capaz que en otro momento lo podemos explicar, pero en resumen me das cuenta, la pirámide del precio es, si no hay visitas, no hay consultas, no va a haber nunca una oferta. Entonces, más cara está la propiedad, eso va afectándose en el resultado. ¿Cuándo hay una oferta? ¿Cuándo hay un cierre? Cuando la propiedad está bien elaborada y cuando está en valor. ¿Sí? A veces se puede mostrar 20, 30 veces y no viene ninguna oferta. Eso puede ser que también se haya pasado de expectativa. Capaz que la propiedad parece que está, no sé, excelente, en buen estado, divina, y vos llegás y es otra realidad. Entonces hay que mostrar cómo realmente es, que esté en valor de mercado y que haya capacidad de inversión. Y ahí se terminan todas las discusiones. ¿Bien? Okay. Para eso el propietario tiene que entender que el valor no lo pone la inmobiliaria o tampoco lo pone el vendedor, lo pone el mercado. Siempre digo lo mismo, hay que trabajar en equipo. Si vos sos propietario y yo soy intermediario, es importante que ahí hagamos un equipo. Yo te traiga la info, che, mira Rami, todo esto se vendió. Esto se vendió, esto se está publicando, se vendió, este se cerró el otro, este acá a la vuelta está pidiendo tal. ¿Qué hacemos? ¿Vos qué necesitas? Mira, yo con esta plata hoy no puedo hacer lo que quiero. No vendamos. Esperemos. O me decís, che, Bray, la verdad que sí, me sirve porque no lo pienso tanto en plata. Lo pienso que con esto vendo y me compro otra cosa más cerca de mi familia. Ok, hacemos las cuentas, cuánto tenés de gastos, dale, vamos. Siempre es equipo. Yo te traigo la info y juntos vemos tu caso. No siempre conviene vender. A veces conviene vender, a veces conviene comprar, a veces conviene quedarte quieto. Depende de cada caso.
Ok, buenísimo, buenísimo. Y hoy en día eso más pasa mucho en la parte residencial. Entiendo que ahora vos estás especializando mucho más en lo que es el rubro de terrenos, PHs, en lo que es la parte de Palermo, Núñez, Belgrano, alrededores también. ¿Y esto aplica mucho a la parte residencial o también a este público? Por ahí es un público que pasa un poco más duro. Tiende el desarrollador y yo quiero esto y el terreno me queda esto y más número, tipo más A Sí, más B igual a C, no hay mucho. literalmente como vos decís. Mira, y tocaste un punto muy importante, que en los desarrollos es muy importante alinear intereses. El vendedor tiene que saber que va a vender en medida que el comprador le sirva hacer el negocio. Y el comprador tiene que comprar a medida de que el vendedor le sirva vender a un número razonable. Entonces acá es cuando entra la conversación del famoso win-win, ganar-ganar. Se hace una prefactibilidad, se ven los metros vendibles del terreno, sobre eso se llega a un número que puede variar para arriba o para abajo, pero el comprador tiene que comprar en un valor donde esté estandarizado el precio de la tierra en zona. Y el vendedor lo mismo, no puede pedir, a veces pasa mucho, que piden un valor muy por encima de lo que el comprador le sirve pagar como negocio. Entonces, ahí es donde entramos nosotros a ambas partes, decirle que tienen que hacer algo razonable. No trabajo con compradores que quieran hacer el negocio de su vida. Si la propiedad vale $1.000.000, no podés pagarla 500.000. Ojo, capaz que hay algún propietario que necesita dinero y lo terminas ayudando porque se puede hacer, pero son casos muy aislados. Si la propiedad vale eso, vale eso. ¿Sí? Ni tampoco trabajo con vendedores que dicen que vale 1.500.000, porque hay un montón de fundamentos para decirte por qué vale uno. Entonces, cuando alineas a las partes, que ambos fundamentos sirven para demostrarle el porqué de estás comprando, por qué estás vendiendo ese precio, ahí el negocio sale bien. Ok, ok. Eso más que nada en lo que es terreno, ¿no? Vos decís, bueno, Exactamente. estoy de perspectividad. Y ahora el que tiene una casa hecha mierda, esa casa que vos no puedes vivir ahí, o sea, realmente no hay chance. O Detonada. un caserón, 18 pisos de escalera, es una casa, no me parece un edificio, pero es una casa, y tenés, no sé, una familia de dos abuelos, 75 años, la quieren demoler, la venden y se van a no sé, un dos ambientes en Palermo que le queda cerca de todos los hospitales. ¿Cómo haces para esa persona conectarla con el desarrollador? O sea, ¿hay una forma de hacerlo, de decir, bueno, che, acá también se puede hacer ese estudio de perfectibilidad? ¿Cómo funciona para vos tenés una casa destruida y ver si realmente sirve para venderse a un desarrollador que esté dispuesto a invertir? Bueno, ahí tocaste dos ejemplos que están buenos remarcar. Si la casa está detonada y el potencial del terreno es bueno, obviamente ahí seguramente te va a convenir mucho más venderla como terreno, dependiendo la capacidad edilicia que tenga el terreno. Bien, Bien. si, ejemplo práctico, si en esa casa abandonada se pueden hacer planta baja y 10 pisos más dos retiros, o salen 2.000 metros vendibles y te da que se puede vender en $1.000.000, y como casa refaccionar se puede vender 500.000, tu estrategia de venta está clara, vas a salir como terreno. Ahora, yendo al otro ejemplo que me pasó, en una casa que en realidad los propietarios decían edificio, eran 5 pisos y 2 subsuelos en Villa de Parque. Excelente, hermosa, divina, eran 1.200 y pico de metros cubiertos, y ahí no podías venderlo como terreno. O sea, si bien la capacidad constructiva te daba 10 pisos y 2 retiros, estos 5 pisos construidos, esos 1.200 cubiertos, no te convenía venderla como terreno. Porque cuando vos haces la cuenta y encima la casa era hermosa, muy linda, no te convenía venderla como terreno. Te convenía venderla como casa o edificio, ¿bien? Porque la rentabilidad era mucho más grande. Entonces, hay que hacer siempre, en todos los casos, un estudio de mercado de cómo se puede vender como casa refaccionar o como casa y como terreno. Y ahí ver qué conviene hacer. Ok. Y supongamos un casa normal, tipo, ¿cómo es el caso estándar? Tipo, caso estándar de una casa refaccional, por ejemplo, o una casa megatonal. ¿Sirve más vendérsela a un inversor que hace flipping, la remodela, le pone piso parqué, le pone porcelanato nuevo y la vende y le saca ganancia o como terreno? Depende ahí el terreno. Ok. Si de repente en ese terreno se pueden hacer, no sé, 1.500 metros vendibles, te va a convenir siempre vendérsela a un desarrollador para un edificio. Si en esa casa la zona, el código de la zonificación no te lo permite, te permite hacer planta baja y 2 pisos o planta baja y 1 piso, y bueno, ahí sí tal vez te conviene vendérsela a alguien que haga flipping, que compre, que refaccione y venda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el valor de uno y el otro. Capaz que como casa se la vendiste, no sé, en 200.000, y capaz que como terreno, si es que se podía, le vendías a 500.000. Ok. Entonces siempre antes de encarar una estrategia de venta es importante analizar cada caso. Ok, buenísimo. Y en el caso de desarrollo, ¿qué busca un desarrollador inmobiliario para decir, bueno, yo pongo guita acá? La famosa triple L, location, location, location. La ubicación para un desarrollador es lo más importante.
Ok. Es lo más importante, sin lugar a duda. Ok. ¿Y hoy dónde busco un desarrollador? O sea, entiendo que trabajas con desarrolladores. ¿Dónde busco un desarrollador? Hoy hay una zona para decir desarrollo acá y hago plata. Y no importa cuánto gana la propiedad, yo sé que construyo acá y hago muchísima plata. Mira, depende mucho, no sé, por ejemplo, Palermo, Belgrano, Núñez son 3 barrios que están en pleno auge, más Núñez, lo que está pasando mucho que las oficinas del centro de la ciudad están mutando al corredor norte, entonces eso hace que, obviamente está mutando por una cuestión de practicidad de tiempos, menos tráfico, está más cerca de la General Paz, está creciendo mucho la zona, entonces están mutando un montón, por ende las zonas de estos barrios están creciendo tanto, son hoy pueblos muy buscados y eso después salpica alrededores. Por ejemplo, Saavedra hoy es el, creo yo, Núñez de ahora, en 10 años. ¿Por qué? Porque es una zona donde la tierra todavía está barata, es muy lindo, está cerca de los accesos, tenés el Parque Sarmiento, es una zona donde va a crecer, ya está empezando a pasar mucho y es donde hoy invertiría, porque lo puedo ver de acá a 10 años. El real estate es a largo plazo, no existe para mí el negocio de real estate a corto plazo. Capaz sí, en algún momento más en el país donde estamos, y en el contexto puedes hacer algo a corto plazo, como tal vez algún flipping, pero si vos querés invertir a largo plazo, o buscas tierra para hacer algún edificio a 3 4 años, o querés hacer algo de inversión apostando el crecimiento de la zona, tenés barrios como Saavedra, que viene mucho de rebote de Núñez, que va a crecer una barbaridad. Buenísimo. Yo invertiría hoy en Saavedra. Ok, Sí, buenísimo. Y sí, si sí. vos, o sea, vos hoy, supongamos sos desarrollador inmobiliario, tenés el costo por construcción recontra alto, Sí, es un ¿comprás problema. tierra y esperás o comprás, construís y vendes? ¿Qué Eso están haces? haciendo mucho, compran tierra, meten plano, que hoy en plano en Ciudad de Buenos Aires tarda bastante en salir, un año más o menos. Entonces hacen eso, compran tierra, meten planos y esperan. Y esa es una buena opción. Después, otra estructura de negocio que hacen muchos los desarrolladores es financian la obra propia. Entonces, quien tiene la espalda para poder hacer eso, también está bueno porque no tiene que salir a vender de pozo. Compra terreno, mete plano, financia todo el desarrollo completo y vende terminado. Ok, Va a tener una rentabilidad mayor y no corre riesgo de quedarse sin nafta en medio de la obra. ¿Sí? Hay ok. muchos desarrolladores en este plazo de 2 años casi, que el costo se fue tan alto que tal vez vendieron mucho en efectivo y los precios les subieron tanto que quedaron descalzados, como se dice en la jerga, y no pudieron terminar de acopiar los materiales o no pudieron ver su rentabilidad. ¿Sí? Ok. Algunos no terminaron, otros terminaron con fondos propios y otros están ahí tambaleando. Ok, ok, buenísimo. O sea que es muy, muy entender también el tiempo donde comprar, no solamente la ubicación, sino también el tiempo en el que compras y ver, Totalmente. bueno, y más en un país como Argentina que es complicado. Sí, y ver otra cosa, analizar mucho el stock de reposición que hay. Ejemplo, si vos vas a comprar un terreno en Palermo, el otro día con unos clientes míos estábamos viendo, comparando 2 lotes, uno en Belgrano y uno en Palermo. Y el estudio ahí no solamente es ver cuánto se puede vender de pozo y cuánto terminado, sino también contra qué vas a competir. Entonces estábamos viendo que en Palermo había un 110% más de unidades en venta que en Belgrano. ¿Esto qué significa? Que si yo mañana salgo a comercializar un emprendimiento, tengo más competencia en Palermo que en Belgrano. A ver, esto no quiere decir que no se venda, hay mucha rotación, de hecho es uno de los segundos barrios que más hoy tiene rotación en Buenos Aires. Entonces, digo, no lo descarto, pero tengo que analizar ese factor, porque es muy importante. Bien, muy importante. Ok. O sea que hoy en día menos competencia Belgrano, aunque en Palermo se vende. O sea, es como Exactamente, analizar bien, tener bien el ojo clínico, digamos. totalmente. Ok, Hoy buenísimo. es milimétrico, no puedes permitirte fallar. Los costos Ok, están altos, los márgenes son chicos, mínimo error, capaz que te deja fuera. ok. Eso para consejo para el desarrollador, Para el básicamente. desarrollador, Y para el 100%. propietario que está buscando vender, quiere vender, que sabe incluso capaz que lo puede vender un desarrollador que dice, bueno, acá se puede hacer algo lindo y no lo vende. O sea que supongo que hay algo más aparte del precio de difusión, porque capaz que o sea, tenés un terreno y es complicado hacerle una linda producción de fotos. O sea, no le puedo hacer un tour 360 a un terreno. Totalmente. Ahí lo que digo el propietario es, si no está asesorado por algún intermediario, alguna inmobiliaria, algún broker que se dedique a esto puntualmente, que pueda hablar con algún arquitecto y que le mande a hacer un estudio de perfectibilidad para ver qué potencial tiene el terreno. Ejemplo, si salen 1000 metros vendibles, ya sabe que de su terreno salen 1000 metros vendibles. Eso varía mucho. Depende mucho del arquitecto que después analice el terreno. Capaz que te puede sacar 1100 o capaz que te puede sacar 800. Entonces, esto es importante porque pasa mucho en nuestro rubro que se tasa el terreno en base a una prefactibilidad. Salen 1000 metros vendibles, la incidencia en Núñez, por ejemplo, es de, no sé, 600,
o 550, lo que sea, entonces vos haces 1000 por 550, el terreno vale 550. No es tan así. Ok. Bien, es un estimativo. Entonces ahí la comunicación entre el propietario y la inmobiliaria tiene que ser que es un número muy aproximado. Depende si lo vendes todo en efectivo, depende si lo vendes una parte efectivo y una parte con departamentos en obra, depende si lo vendes todo departamentos en obra o departamentos en obra y algunos terminados. Ese valor va a variar mucho. Y es importante que lo sepas desde el momento uno, Ok. antes de él salir a ofrecerlo o a confiar en alguna inmobiliaria para que se lo comercialice. Claro. Igual el punto de confianza inmobiliaria es que vas a tener precio de cierre para poder tasar. Exacto. Así que ahí es como una ventajita externa que es como, bueno, si lo querés vender rápido, tenés precio de cierre para decir, bueno, si la gente compra acá, salgo acá, no vos salgo un poquito más de arriba. Totalmente. O no corro riesgo de salir un poco más abajo y perder plata. Claro. También. Y te agrego algo ahí, Remy, que siempre digo lo mismo, si no necesitan todo el efectivo, que evalúen la posibilidad de que si la constructora o la desarrolladora tiene trayectoria, es confiable, tiene muchos edificios terminados, si es una empresa seria, evalúe la posibilidad de tomarle departamentos de la obra. Ok. O alguno terminado. Depende mucho ahí lo que necesite el propietario. Capaz que vive en esa casa, o, no sé, o vive, o tiene que separar con 2, 3 socios más, o hermanos. Entonces ahí necesita mudarse. Pero si ese no es el caso y está deshabitado, y si la trayectoria de la desarrolladora lo avala, tomar departamentos en la obra. Porque encima que lo va a poder vender más caro el lote, después en 3 años o cuando se termine la obra, esos departamentos que va a tomar van a valer más. Por ende va a ser un negocio mucho mejor a largo plazo, pero mucho mejor. Claro, o sea, tenés 250 lucas al terreno y 150 lucas en 2 departamentos monoambiente, por ejemplo. Por ejemplo, que esos departamentos Buenísimo. después terminados van a valer, en teoría, más. Ok, buenísimo, espectacular. Ahora, sí tengo otra consulta y es, entiendo que vos te estás especializando en este rubro de más desarrollo, más aplicado a terrenos, PH, porque, bueno, justamente es una parte que más te gusta, pero ¿qué haces con la parte residencial? O sea, te sale mañana una casa en Morón. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo la trabajás vos? ¿La trabajas en tu equipo? ¿Cómo funciona esa parte? Yo soy de Hurlingham, zona oeste, criado en Hurlingham, zona oeste. Ahora me mudé a Capital 2 años, vivo ahora en zona norte. Y el equipo se fue desarrollando así. Tengo 2 personas que son de Pilar, otra persona que vive en Ramos Mejía, yo que estoy en Vicente López, otra de las chicas está en Hurlingham, hay otra persona que está en 3 de febrero. ¿Quién más? Después tengo a otro cerca de la oficina en Caseros. Entonces con el equipo armamos una estructura de nicho. Todo lo que es, por ejemplo, Ramal Pilar lo elabora Diego y Claudio. Todo lo que es zona norte, el corredor norte de lo que sería Vicente López hasta el Bajo de San Isidro, lo trabajo yo en conjunto con otra gente más. Lo que sería zona oeste está dividido entre Gonzalo, Alan. Entonces el equipo abarca casi todo, te digo, menos zona sur que no llegamos, zona norte, zona oeste y capital, lo trabajamos. Si sale una casa en Morón o un terreno en Morón, vemos quién de los chicos lo trabaja. Pero siempre lo va a laburar la persona que está más especializada en la zona para, como hoy arrancamos el podcast, brindar el mejor servicio. Ok. Eso es fundamental. O sea, que tenés todo dividido demográficamente, Exacto. geográficamente, mejor dicho, en base a la especialización de cada uno de los agentes que están trabajando con vos. Exactamente. Ok, genial. Eso es más que nada para optimizar tiempo y para poder estar en constante contacto con el propietario. Ok, buenísimo. ¿Y vos por qué decidiste dedicarte a este nicho ahora? Tipo, pasar de A a B. Y porque hice varias operaciones de este estilo y encontré que podía estar en todo el proceso del negocio. Desde la venta del terreno, analizar el terreno en conjunto con el propietario y el desarrollador, después ver cómo va a quedar el edificio, después comercializar las unidades y cuando vos ves el edificio terminado, cómo embellece la cuadra y cómo pudiste ayudar a esa persona que era su primer departamento y se muda o el día de la entrega de llaves, me encanta ver todo el proceso completo. Y a medida que fui creciendo y desarrollándome en la actividad, me gusta eso, ver cómo arranca algo hoy, en agosto del 2025, y cómo termina en agosto del 2028, 2029, con todo el proceso. Ok. Entonces eso es para mí algo muy lindo y puedo ver todo el proceso entero. Capaz que quien compró hoy en 2 años quiere vender. Hace poco me pasó que un cliente de muchos años, que hice un montón de operaciones con él, que se dedica al rubro de mármol, hizo un canje con uno de los desarrolladores, le entregó las mesadas de 2 edificios y se quedó con 2 departamentos, uno para su hija y uno para su hijo.
Y el hijo cumplió 18 y le hicimos una sorpresa en el departamento y fue algo espectacular. Y ese mismo desarrollador lo acompañé el día que empezó con la demolición del terreno. Y tengo una foto con él. Y es uno de mis mejores clientes, gran persona que aprendo un montón de él todos los días. Entonces veo esa foto en un terreno baldío con escombros y después, 4 años después, 4 años y pico, veo la foto de otro cliente regalándole su primer departamento a hijo que cumple 18 en el mismo terreno donde cuando fui no había nada. Okay. Ese proceso es espectacular. Okay. Sí, debe ser lindo porque como ves exactamente todo el proceso, ves el paso a paso y cómo todos también se benefician Sí, de lo mismo. totalmente. Y otra cosa también, Rami, que pasa mucho es el nicho de los terrenos en capital. Es un nicho que está muy bastardeado, donde se encuentra un terreno que está bueno, se empieza a promover por todos lados, se manda la prefactibilidad a un lado, se empieza como a quemar. Entonces veo que hay una escasez de servicio en esta área, donde en lo residencial hay servicio, hay muchas inmobiliarias, muchos colegas que trabajan muy bien. En el mundo de los terrenos falta la escuela del residencial. Falta mucho, Rami, la escuela residencial. Entonces estoy viendo que con todo esto que aprendí estos años, lo traslado a esto, tengo un negocio muy lindo que puedo lograr lo mismo que lograba acá. Okay. ¿Sí? Igual, ¿a qué te referís con bastardeado? O sea, como que es... Me detallas más eso, o sea, no entiendo a qué te referís con bastardeado. Claro, como que laburan mal, digamos. Exacto, se labura Okay. mal. De hecho, hay algunas inmobiliarias que tal vez te publican terrenos que no hay. Y vos los llamás y no están, y te ofrecen otra cosa. O si vos tenés un terreno que me lo pasás a mí, me lo confías a mí, de repente ves que lo están trabajando, lo están moviendo por otro lado y capaz que vos nunca hablaste con ese colega. O, no sé, vienen ofertas agresivas y hay muchas cosas que no estaban tal vez habladas. Cosa que el residencial, o por lo menos a mí no me pasó nunca y no pasa. Yo digo, qué bueno sería poder llegar a esta escuela, ¿no? Del propietario entienda bien el porqué del valor, entienda bien el porqué de las ofertas, que sepa todo el proceso, cuidar el producto y trabajar con clientes que no hagan perder el tiempo ni a nosotros ni al propietario. Eso creo que hay mucho para mejorar. Si bien hay mucho para mejorar en el mercado inmobiliario argentino, yo creo que en ese sector mucho más todavía. Okay, okay. Y en el Mucho mercado más. inmobiliario argentino, o sea, en el mundo inmobiliario argentino, ¿qué es lo que hay para mejorar desde tu punto de vista? Mira, el servicio. Creo que estamos todavía años luz, pero años luz, de cómo, por ejemplo, trabajan en Estados Unidos o en Europa, o más en Estados Unidos. Creo que la parte del servicio acá, recién ahora, creo que RIMAX trajo, creo no, RIMAX trajo la cultura esa por primera vez acá y se ve reflejada, la verdad. Fíjate como siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Hablamos del servicio. Tenés por ahí. Bueno, algo que por ejemplo contaba, el broker el de Rimax, Leo, era que una vuelta él había, tenía una oferta que el otro inmobiliario nunca se le había presentado. O La sea, eso escuché. es Sí. total falta de servicio. ¿A vos te pasó alguna vez algo así? ¿O laburar con alguna inmobiliaria que no tenía esa vocación de servicio, por no decir otra cosa? Eso puntualmente no, pero sí es un caso muy recurrente que contó Leo. Me pasó en un departamento cerca de la oficina que el colega me decía, no, yo con Remax no trabajo. ¿Por qué? No, no trabajo. Y el desarrollador de ese edificio conocía a la propietaria. Mi cliente, quien era el que quería comprar, le digo, mira, no trabajan con nosotros, te paso el contacto del colega y llamale directo. No, pero yo quiero ir con vos, Brian. Llamale directo porque con nosotros no trabaja. Lo llamó y no lo atendía. No lo atendía, 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 no lo atendía. Entonces, no trabajaba conmigo, pero, y tampoco atendía al cliente. Y después, pasan 2 semanas, me termino enterando que la propietaria, que era una señora grande, tenía que vender para irse a La Plata, que el hijo que le quedaba en Argentina, porque dos se habían ido a vivir afuera, vivía en La Plata. Entonces el propósito de venta de esta señora era importante. Claro. Necesitaba vender porque quería estar cerca de su hijo. Y a mí no me compartía y a mi cliente no le respondía. Pasan 2 semanas, 3 semanas, nadie la puede contactar. Este desarrollador, que yo lo conozco, que habíamos hecho varias cosas, me llama un día y me dice, che, necesito vender un departamento. ¿Cuál? ¿El sector A? Sí, ese. Le digo, pero no tiene memoria, sí, pero se lo sacó la propietaria, me llama a mí, que le busque a un cliente. Le digo, bueno, mira, te cuento, hace más o menos 3 semanas, un mes, que yo venía a traer este departamento y no me respondía y la clienta tampoco, ¿cómo que no? ¿Cómo termina la historia? Mi clienta hablando directamente con el desarrollador, por supuesto con mi asesoramiento, y con la propietaria
pudimos hacer la operación. ¿En cuánto tiempo? Y ponele que pasó un mes todo esto, otro mes más. Ay, o sea, en nada, cuando el otro no tenía ni siquiera el teléfono. Totalmente. Y eso que hicimos todo lo posible para que ayudarlo a vender a colega. O sea, dale, si tenés todo, tenés la propiedad captada, no me acuerdo si tenía autorización, creo que ya estaba vencida. Te estás llamando mi cliente directa a vos, yo me quedo afuera, no hay problema, pero por favor dale la prioridad que quiere el departamento. Y encima tenés una propiedad que necesita mudarse cerca del hijo. La verdad que esas cosas todavía faltan mucho por irse acá. Muchísimo. Y me encantaría que eso pase y que todos trabajen con esta metodología de poder brindar un buen servicio de calidad al cliente. Porque nos va a elevar a todos ser mejores. Y la gente va a dejar de hablar mal también del inmobiliario. A veces pasa mucho. Hace poco se hizo viral un video de Iván Ranquine que hablaba, ¿viste?, de los inmobiliarios. Y un amigo mío me lo manda, che, Bra, y me dice, vos, ustedes cobran caro. Le digo, ¿sabés que sí? ¿Sabés que puede ser que sí? Pero ¿qué es caro? ¿Qué es caro para vos? Si yo no te brindo un buen servicio, si no invierto en fotos, si no invierto en marketing, si no te respondo el teléfono, sí, estoy caro. Pero si te acompaño, si invierto, te explico el porqué, te muestro los fundamentos, invierto todo esto para poder vender y defender mejor el valor de tu propiedad. Te brindo acompañamiento, asesoramiento, hasta en el área que no me especializo, en el área contable, que no es un área que me especializo, si bien sé, te doy un servicio totalmente integral con todo el equipo que trabaja conmigo. ¿Eso es caro o es barato? Claro, sí, o sea, es como comprar buena ropa, como comprar buena comida. Vas a pagar, pero por algo bueno. Exactamente. Entonces yo creo que eso es debatible. Pero si todos se enfocarían en trabajar mejor, se termina el debate y siempre el beneficiado va a ser el cliente. El cliente que hoy se queja de que paga el 3, de que paga el 4, que paga el 5 en terrenos comerciales, quien se queja de eso, y a veces se queja con razón. Por supuesto que sí. Pero hay que elevar la competitividad. Okay. Y igual eso también va a generar muchísima más confianza. O sea, va a hacer que esto que hablamos de que se venden que 6.000, 7.000, no sé cuánto es el último dato, 6.000, 7.000 propiedades, escrituras en un mes, y hay por lo menos 30.000 personas, 50.000 personas que se dedican al rubro inmobiliario, significa que menos, o sea, nadie vende una propiedad por mes. Y no es que Total. hay una propiedad por mes, hay gente que vende 10 propiedades por mes y gente que sí vende una, y después un montón que no vende nada. Y es de vuelta lo mismo que hablamos al principio de causa y efecto. O sea, esto es nada más que el efecto de la causa de no brindar servicio, no invertir, no trabajar en exclusiva, no cobrar bien y por ende no tener incentivo para trabajar, ¿no? O sea, es todo una causa muy grande que genera un efecto de la mayoría de inmobiliarios realmente laburan mal. Totalmente. Sí, es así. Ahora, y esto de invertir también me resonó bastante, que hay mucha gente que no quiere invertir, o sea, que le hace foto con el celular a la propiedad. ¿Vos cómo lo llevas a eso? Tipo, Ay, lucho con eso todos los días. Lucho con eso todos los días cuando tenemos que, no sé, hacer alguna placa mostrando alguna propiedad que vemos que, no sé, las fotos son tétricas, no lo puedo mostrar. Porque si muestro que estoy mostrando esto, que la propiedad no es mía, es de un colega, ¿cómo después puedo justificar lo que le estoy diciendo a mis clientes directos cómo trabajo? Si estoy mostrando algo que está mal. que se vio la monja ahí. Claro, literal. Y a veces vos decís, una vez nos pasó que había una cruz, había un cuadro y esto, el otro, y vos decís, che, o sea, pará, que no sé si está bueno mostrar eso. Hay que despersonalizar por completo la propiedad. Despersonalizarla y hacer unas buenas fotos profesionales. ¿Qué servicio, qué servicio de calidad o excelencia le estás mostrando a tu cliente? ¿Cómo vas a vender una propiedad si no invertís? Capaz, podés tener suerte, pero si es un negocio a largo plazo, tener suerte una vez no te sirve para nada. Claro, total. No, Para nada. Okay. Y ahora, esto también te ganaste mucho, o sea, con estos servicios de calidad, entiendo que te ganaste mucho la confianza en el mundo residencial. ¿Y qué fue lo que te hizo ganar la confianza con los desarrolladores con los que trabajas hoy en día? O sea, Estar presente, la palabra y el servicio. Yo creo que esas tres cosas son fundamentales. ¿Cómo la palabra? La palabra, o sea, si yo te voy a pasar un terreno, que ese terreno esté apto para vender. Bien, o sea, te estoy pasando algo que por más que no lo tenga yo, asegurarme que si el colega hizo todo bien, yo te lo pase. No te puedo, si le hablo a un cliente comprador, no te puedo pasar un terreno que yo no lo mire antes. Porque no puedo confiar, lamentablemente, ciegamente en el colega. Muchas veces sí, hay grandes profesionales, la verdad que hay grandes profesionales que me saco el sombrero. Ayer tuve la suerte de cenar con muchos agentes team leader de la red. La verdad que son unos genios, los admiro un montón, que cierran los ojos. Bien. Y la gran mayoría creo que de la red son así. Pero a veces pasa que hay algún broker independiente o independiente que me pasa algo que hay que hacer la sucesión. O me pasa algo que el código anterior de construcción decía que se podían hacer 2.000 y ahora se pueden hacer 1.000. Y está caro.
Entonces, antes de pasarle un terreno a un comprador, tengo que asegurarme de que eso cumpla con los requisitos que él necesita. Entonces ahí es donde juega mi palabra. O sea, che, si me lo pasa a Bray, debe estar bien. Bien. Sí, no puedo agarrar algo así y pasarlo y pasarlo. ¿Qué es lo que pasa todo el tiempo? Bien. Agarran un terreno y va para acá, va para allá y... De hecho hay casos de juicios que el propietario decía, che, pero eso yo no te dije que lo hagas. Entonces ahí es donde te decía recién que es un mercado que hay, poniendo un poco de servicio y dedicación, mejora para todos. Ok. Sí, es por ahí. ¿Y vos en algún momento de estos 5 años te llegaste a mandar alguna cagada con un cliente, tipo de quedar mal con algún cliente? Sí, yo creo al principio, los primeros años, hoy te digo todo esto y pasé por una serie de procesos de aprendizaje. Siempre fueron, por suerte, cosas que no fueron graves. Bien, eh, nunca por, a ver, desde mi experiencia y gracias a que hay un equipo y un acompañamiento, un asesoramiento bastante amplio dentro de mi oficina, dentro de la red, nunca hubo un problema grosso. Sí, capaz que pequé de accionar rápido en, che, no sé, cargo una propiedad y las fotos están todas pixeladas. Qué boludo, dale, si la calidad es esta. No sé, o puede pasar, una vez me pasó que dije, che, ok, está conformada la reserva y me faltaba que me firme una cónyuge. Claro. Bien, se levantó el teléfono, firmó y todo bien. Cosas que la verdad que uno peca de ese accionar. Vas corrigiendo sobre la marcha, vas aprendiendo un montón de estos errores, sumás estructura y dejan de pasar. Ok. Sí, 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 Como sí. corregís directamente y pedís perdón si es necesario. Sí, a ver, no todos sabemos todo. Obvio. O sea, no tengo la bola de cristal y tampoco sé de todos los rubros, por supuesto. Pero ante cualquier mínima duda es importante, si no sabes la respuesta, asesorarte con la persona que lo sepa y después darle la respuesta clara a tu cliente. Nunca mandar fruta. Yo creo que, viste que hay muchos hoy gurúes por todos lados que vos decís, che, pará, pero no pasa nada si no sabes algo. Sí pasa si vos estás hablando sin saber, porque estás desinformando y podés mandarte un moco grave que le trae un problema a vos o a tus clientes. Entonces es importante ante la mínima duda preguntar, resolver y volver. O ChatGPT que para algo también está. Claro, para algunas cosas puede servir Sí, también. también te puede servir. Sí, totalmente. pero bueno, es importante eso. A ver, por supuesto que estamos preparados, estamos formados, estamos todo el tiempo en capacitación constante. Tenemos que saber, sí, por supuesto, porque a eso nos dedicamos, ¿no? En el asesoramiento, en el acompañamiento, en la intermediación. Pero eso no quita que haya algo que no sepas. Ok. Bien, no sé, no soy experto en fideicomiso. Y si mañana hago una operación donde se tiene que constituir un fideicomiso, voy a hablar con el escribano que se especializa en fideicomiso. ¿Sí? Me puedo sentar a una mesa, podemos hablar y podemos tener una vuelta fluido. Pero si es algo muy puntual, y bueno, voy a contar con la persona que me acompañe a asesorar de la manera correcta ese proceso. Ok, ok. Buenísimo. Bueno, igual está bueno esto que nombrás de que en la oficina brindan la capacitación. Ahora, bueno, repito, estás en RIMAX, pero ¿por qué elegiste RIMAX? ¿Por qué no irte a Century? No Por la irte... cultura. Me encantó la cultura, me compraron del día uno y yo creo que hoy amo la marca más que ayer. La cultura es lo más lindo que tiene. ¿Qué es lo que tiene tipo de lo que destacás de la cultura? Ayer a la noche, por ejemplo, que estuve este asado con 4 team leaders de la red, vino Gastón Martínez, Diego Marri, Juan Matías Licata y ¿quién más estaba? Bueno, Cris González de Urbana y también tenemos otro más en el grupito que nos falló, Manu Beltrán de Rimax 1 y es tremendo cómo nadie se guarda nada. Abren la compu, che, yo estoy haciendo esto, che, yo estoy haciendo esto, y yo esto, y yo esto. Y está espectacular. Aprendés mucho de lo que hace el de al lado. Muchas cosas son fieles a tu estilo, algunas no. No digo que hago todo, sino que mi camino es este es mi norte. Che, a ver, Rami, sí, la verdad que Rami hace algo parecido, lo implemento, lo pruebo, buenísimo. Y esa cultura que se forma es espectacular. A mí, en mi caso, me permitió que mi curva de aprendizaje sea mucho más corta, gracias al acompañamiento que tuve de muchos team leaders de la red, de mi broker, de Pablo Vitti, que me coachea, de Nicolombo, que también me coachea. Entonces, ellos, si bien son externos a la red, trabajan con muchos agentes de la red y me han presentado a muchas personas. Entonces, creo que esa cultura de que al de al lado le vaya igual de bien que a vos hace que todos crezcamos más rápido. Y eso creo que es algo anormal en Argentina. El otro día hice una historia que iba por autopista y pasa la ambulancia a fondo y el vivo atrás, ¿viste? Bueno. Se agrandó y pasa la ambulancia atrás. Y en el mismo día me pasa de vuelta lo mismo, otra ambulancia a fondo y un vivo atrás pegado a la ambulancia, ¿viste?
Y ahí reflexión, 6 de la tarde volviendo a casa, digo, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿No? Si no hubiera estos colados, si todos pensaríamos en hacer algo no solamente por tu bien, sino por el bien de todos, ¿no? Creo que creceríamos mucho más como país, con el potencial que tenemos. Y yo creo que dentro de RIMAX está esa cultura. Está la cultura de poder ayudar y que todos crezcamos en equipo. Y no de crezco y te piso la cabeza. ¿Bien? De compartir, digamos, básicamente. De compartir todo, clientes, información, de compartir. Bien, bien. Sí, es igual aportar valor desinteresadamente es como un... Si fuese un lema en el mundo del negocio de servicio, pero es como, lo tienen ahí como anotado y nada más. Es como, tenés que leer 10 páginas por día, sí, no lo haces. Claro. Lo mismo con el compartir, muy poquitos lo hacen y son los que consecuentemente le va bien. O sea, no hay mucho para ver, es como repetir lo que ya funciona un poco también. Totalmente. Y bueno, para terminar, ya estamos llegando a la horita de podcast, pero para terminar, ¿hay alguna reflexión, algo que te gustaría decir o algo que te gustaría que se lleve la otra persona que lo está viendo? Propietario, desarrollador, agente inmobiliario. Que busque el mejor asesoramiento posible, con gente adecuada, y que, si le hablo de propietario, que siempre busque trabajar en equipo con la persona que le va a comercializar la propiedad. Es un laburo 100% en equipo. Ni el vendedor, ni el propietario, ni el intermediario tiene última palabra. En conjunto tienen que laburar para poder sacar el mejor provecho posible. Al comprador le digo lo mismo, es un laburo en equipo con la persona quien va a estar intermediando en tu operación. ¿Sí? No busquen hacer el negocio de su vida, sino que busquen hacer un negocio donde ganen todas las partes. ¿Bien? Y al colega que está arrancando en la red o que está arrancando en el rubro, le digo que se enfoque mucho en conocer gente nueva y afianzar los vínculos que ya tienen. Esto que hablamos hace un rato, de prospectar constantemente para poder tener una base de relaciones sólida y enfocarse mucho en la calidad de servicio con todas las partes. Bien, 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 buenísimo. En ese caso, muchas gracias, Brian, por el espacio. Gracias, Un placer Rami, por la haber estado invitación. acá. Y bueno, nos veremos y en siguientes videos y en siguientes podcasts. Así será. Hasta la próxima. Gracias, Rami. Y bueno, si ya hasta este punto del podcast, quiero decirte e invitarte a conocer a nuestro sponsor, que somos nosotros mismos, somos Exodus, donde ayudamos a agentes inmobiliarios a que puedan captar propiedades en exclusiva usando únicamente sus redes sociales. Algo muy distinto, pero que realmente funciona y hemos ayudado a decenas de agentes inmobiliarios en este camino. Y si querés conocer más sobre la propuesta, en el primer link de la descripción va a tener acceso a nuestra página web, donde vas a ver qué hacemos, la gente que ayudamos y qué es lo que te brindamos en nuestro programa. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós.